que se llama Recibiendo un Reino Inconmovible. El pastor bien lo explicó, hoy Valeria también, que es algo que no se mueve, es algo que se mantiene firme, que no tiene inestabilidad. Y lo que nos tocó ministrar en esta semana son las promesas del reino. Sabemos que sus promesas son inconmovibles, sabemos que sus promesas no tienen debilidad, sus promesas son firmes y lo que Dios dijo así es y así será. Entonces, yo decía, Señor, obviamente entiendo que cuando hablamos de reino estamos hablando de un ámbito de gobierno, ¿verdad? Yo lo llevaba y lo trasladaba al área natural. Cuando hablamos y vemos un reino, y si vamos a la historia, vemos esos reinos que se encontraban fortalecidos por murallas, que tenían un rey que resguardaba a aquellos que estaban dentro de su reino, ¿verdad? Entonces, ahí veía ese formato de gobierno, de que todos los que estaban dentro de ese reino estaban simplemente gobernados por una sola voz, por aquel que era soberano por sobre todas las cosas. Entonces, que cuando hablamos de un ámbito de gobierno, hacemos referencia a un parámetro, a una extensión, donde una persona que es el rey es el que se encarga de gobernar todas las cosas. No había otra voz, no había opiniones de otro, se hacía lo que el rey decía. Entonces el Señor me llevó a leer en Mateo 6, verso 9 al 10, simple, lo conocen todos, si lo quieren buscar, si no paso a leerlo y lo voy a leer en la Reina Valera. Esperen que tomo agua porque era embarazada, tomo agua mucho tiempo. Bien, aquí en Mateos dice, Mateo 6, 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Saben que es la oración que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Y a mí me llamó la atención que él decía, venga tu reino y hágase tu voluntad. Jesús expone en este fragmento al reino como una dimensión y como un parámetro donde solo se ejerce la voluntad del Padre. Más allá de ser una oración en la cual Él les está explicando, Él les estaba diciendo, o sea, venga tu reino y hágase tu voluntad. No hay reino en el que podamos estar viviendo que no sea ejercido por una voz. Podemos obedecer a la voz del Señor porque estamos viviendo dentro de ese reino, o podemos obedecer a otra voz de vivir en un reino de oscuridad y tiniebla. Eso lo sabemos. Pero acá Jesús lo expone de una forma clara, o sea, esta dimensión, este reino donde yo me encuentro, es aquello que tiene que venir a tu vida y donde vos debés aprender a vivir. ¿Para qué? Para que simplemente sea ejercida mi voluntad sobre vos. Todo lo que podamos hacer fuera de ese parámetro, de ese reino, que sabemos que es gobernado por medio de Jesucristo, será siempre dentro de la voluntad de Dios, lo cual los va a llevar a vivir a ustedes y a mí en una vida de disfrute de todas aquellas promesas que están en Cristo. Por eso que también sucede que muchas veces cuando decidimos vivir fuera de los parámetros de ese reino que Jesucristo estableció a través del sacrificio eterno de la cruz, vamos a vivir una vida de espera constante de que queremos que Dios cumpla las promesas. ¿Qué sucede en ese momento? Señor, yo quiero que cumplas, que mi esposo llegue a conocerte. Y nos quedamos en esa espera que desespera. ¿Por qué? Porque estamos en una constante diciendo, Señor, me quedo sentada en mi voluntad esperando que vos ejerzas algo que ya ejerció. Por eso simplemente tenemos que aprender que si tenemos que tomar esa decisión de decir, vivo dentro de esa dimensión, de ese reino que Jesucristo ya estableció a través del sacrificio, como hijo de Dios, para poder vivir en esas promesas diariamente. Como bien dije, todo lo que podamos hacer, querer o pensar fuera del parámetro de su reino, será siempre en la propia voluntad carnal de la persona, lo cual siempre nos llevará a vivir en una constante espera de sus promesas. Pero todo lo que hagamos dentro de su reino, todo lo que vayamos a ejercer, pensar, desear dentro de ese reino, será en su buena, agradable y perfecta voluntad. Lo que sí nos va a llevar a vivir a sus promesas diariamente, lo que nos va a llevar a vivir en un disfrute constante de sus promesas,
no solamente nosotros, sino las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso es la importancia de decir, Señor, no me quiero quedar con que tu reino lo voy a disfrutar cuando parta de esta tierra, sino que tu reino está en mí. Cristo es el reino. Es la manifestación de ese ámbito de gobierno donde Dios ejerce su voluntad en nuestras vidas. Y nosotros somos la práctica de esa voluntad. Vean la importancia. No lo voy a disfrutar solo yo, sino que mis generaciones van a poder disfrutar las promesas. Porque es algo presente, es algo que no caduca. Conocer y entender el reino de Dios y sus promesas definen nuestra condición, el ejercicio y la manifestación dentro y fuera de su voluntad. Hoy, ¿dónde te encontrás? Porque el Señor me dijo, Débora, ¿en qué lugar te encontrás? ¿Estás fuera de ese muro que divide mi reino del reino del mundo o estás adentro? ¿Qué ejercicio, qué es lo que te está definiendo hoy? Como hijo de Dios, ¿hoy qué te define? ¿El reino y comprender sus promesas o el estar sentados en nuestra propia voluntad esperando que Él siga cumpliendo cosas que ya consumó en Cristo? Por eso es que decía que el reino, conocer y entender este reino y sus promesas definen nuestra condición. Hoy, ¿qué está definiendo tu condición? ¿Los problemas externos? ¿Qué define tu condición? La falta de trabajo, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, lo que sucede en la sociedad. ¿Qué define tu condición? ¿Y qué define el ejercicio y la manifestación del reino en tu vida? Porque si vamos a estar condicionados a lo externo, entonces ya estamos entendiendo que nunca conocimos y nunca entendimos la manifestación del reino de Dios. Vean la importancia de saber dónde estoy parada. ¿Quién me está gobernando? ¿Qué es lo que se me está manifestando? Aquí en Mateos 13, verso 31 y 32. Es otra parábola conocida. Aquí dice, otra parábola les refirió diciendo Jesús. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Acá yo podía ver cómo el Señor me mostraba que este reino no es un reino que hablamos de un reino pasado, que es algo que ya pasó, sino que estamos hablando de una constante que es eterna. El reino de Dios no se va a manejar de forma cronológica por el almanaque que nosotros tengamos, sino que es algo eterno y es algo constante, progresivo de todos los días. Acá vemos que dice que primero fue semilla, luego fortaliza y luego fue árbol. Tenía un pasado, un presente y un futuro. Por eso es importante que podamos comprender que el reino es un estado eterno, donde no vivimos de forma inerte, sino que vivimos en un pleno ejercicio de crecimiento en la voluntad de aquel que es mi Señor. El reino nos ayuda, cuando comenzamos a introducirnos, a conocer y a ver este reino, nos ayuda a ir creciendo. Pero no crecemos de forma cronológica, sino que vamos creciendo en el espíritu en una constante eterna, de saber que primero soy esto y luego lo otro, pero todo se define en una sola cosa, que Cristo sea manifestado y que su gobierno sea ejercido. Hablar del reino no es un asunto de pasado, como dije, sino de un tiempo constante. Es pasado, es presente y es futuro. Como bien dije, si vemos la semilla, fue un pasado, pero tuvo un presente y luego tuvo un futuro donde fue árbol. ¿Y para qué servía ese árbol? Que aquí dice, de tal manera, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y yo decía, Señor, ¿cuántos quizás se estuvieron anidando en mis ramas? ¿Llegué en realidad a ser árbol en algún momento? Porque cuando uno comienza a preparar un mensaje, y a muchos les va a pasar porque calculo que muchos van a comenzar también a poder expresar de esta forma la palabra, uno se pregunta, Señor, ¿soy semilla? Ahora crecí, estoy siendo esta hortaliza, pero ¿llegaré a ser árbol? Porque lo que más anhelo es que otros puedan anidarse en aquello que yo estoy brindando. Que mis ramas también sean, como dice ahí, anidaban las aves del cielo.
¿Cuántos están anidando en tu corazón? ¿Cuántos se anidan en aquella palabra que sos capaz de soltar? Por eso es que el reino es un tiempo eterno y es constante. Es pasado porque Dios prometió. En su pasado, en el pasado, Dios prometió todas las cosas. Pero también es presente porque en Cristo todas sus promesas ya fueron consumadas y en ella vivimos. Y es futuro porque vivimos en una esperanza constante de saber que Cristo se va a manifestar en un tiempo determinado. Creemos que Él vendrá. Por eso es que les decía, a veces nos quedamos con decir el reino de Dios está en los cielos y la espera del disfrute es cuando yo parta. Y en realidad Cristo es el reino de Dios. Cristo es la manifestación de ese reino aquí en la tierra y está entre nosotros, está en su corazón, está en su interior. El tema es que a veces no tomamos el tiempo de comprender y entender que eso es así. Dice, por esto es que es importante saber que Cristo el Hijo es la promesa de Dios. Y hoy cada uno de ustedes son el ejercicio de esa promesa. El otro día comprendí a través de un estudio que estoy haciendo, porque yo decía, bueno, el único que ejerce es el Señor. Pero cuando me dijeron esto, Cristo es la promesa de Dios, que ya se consumó, que ya se cumplió, que hoy está manifiesto en nosotros. El tema es que nosotros somos el ejercicio de esa promesa. ¿Cómo nosotros podemos hacer que todas esas promesas que en el Señor están se manifiesten en nuestros días si vivimos sentados, como dije hoy, en nuestra propia voluntad? No hay manera en que podamos conocer, disfrutar de las promesas que tiene Dios para nuestras vidas mientras sigamos sentados en nuestra propia voluntad, ejerciendo lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos, pero nunca conociendo en realidad lo que el rey dentro de ese parámetro de gobierno está queriendo. Por eso es importante que podamos comprender, que podamos conocer. Por eso es que comprender este pensamiento nos llevará a quitarnos de vivir en una vida de una espera completa todo el tiempo. Me he encontrado con muchas personas que dicen, yo estoy esperando que el Señor cumpla. El Señor va a obrar en mi salud. El Señor va a obrar en esta situación financiera. El Señor va a obrar en mi esposo, que es lo más común. Pero uno dice, ¿y qué hiciste vos para que eso se cumpla? Porque en realidad tu esposo ya está en Cristo, la situación financiera ya está resuelta en Cristo, tu salud está resuelta en Cristo. Ahora, ¿qué estás ejerciendo vos para que el ámbito de gobierno de ese reino en el cual decís conocer o habitar se manifieste en tu hogar, en tu matrimonio y en tu situación financiera? Somos el ejercicio de esas promesas. Porque si se supone que Cristo está en nosotros, ¿verdad? Todos creemos que Cristo está en nuestro interior, que todos somos hijos. Y Cristo es la promesa de Dios, hecha para con el hombre. ¿Qué estamos esperando para ejercitar aquello que ya tenemos en Él? Cuando todo lo que nosotros querramos comience a estar dentro de la voluntad del Señor, entonces el ejercicio de esa voluntad se va a manifestar y vamos a poder ver todo lo que en Cristo tenemos. Por esto es que hoy el Señor me habló a mí en este tiempo de una forma particular. Tuve que cambiar la mitad del mensaje porque hay un tiempo de inestabilidad en mi hogar. Y el Señor me hablaba de esa seguridad que debemos tener como hijos. Que cuando yo miraba y veía, yo decía, el reino de Dios es un ámbito, es un parámetro. Yo decía, ¿dónde me encuentro? ¿Me encuentro segura dentro de ese reino o estoy simplemente mirando el reino desde afuera? Y por eso la inseguridad en mi vida. En Juan capítulo 14, verso 1, también en Reina Valera lo leo, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Acá lo vemos a Jesús hablándole a sus discípulos. Y a mí el Señor me dice que no se turbe, Débora, tu corazón. Y quizás hoy les digo lo mismo.
lo tomé como esa promesa, que no se turbe el corazón de nadie. Jesús estaba asegurando tres cosas: un lugar, un estado y el cumplimiento de su regreso. Él aseguraba un lugar. Recuerden que el árbol, cuando la semilla pasó a ser árbol, tenía lugar para anidar las aves del cielo. Aquí el Señor se iba, pero para prepararnos un lugar, para prepararnos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nos traía un estado de paz, de saber, de confirmar y asegurarnos que en Él estaríamos seguros. Y el cumplimiento de su regreso. En eso creemos. Nuestra paz está basada en cuánto creemos en este reino y en su Rey. Muchas de las personas que no están en Cristo hoy las escuchamos hablar diariamente del gobierno. Yo no entiendo mucho. La verdad es que yo no me involucro en todas esas cosas. Pero uno cuando se pone a oír, vemos personas que todo el tiempo se quejan de los gobernantes que tienen en este ámbito natural. Pero yo digo, a mí no me gobierna ese ámbito natural. Yo creo y confío en ese gobierno que tengo de forma interna, porque sé que mi Señor es aquel que tiene todas las cosas bajo su control. Entonces digo, muchas veces escuchamos incluso a hijos de Dios renegar de este gobierno, pero no hablando desde un gobierno externo, sino que reniegan de ese propio gobierno del cual dicen tener confianza. Eso sucede cuando solo vemos el reino de Dios desde un parámetro externo y nunca estuvimos dentro. Por eso es que nuestra paz está basada en cuánto creemos en este reino y en el gobierno de su Rey. Sabemos que Él es digno de confianza y que en su paz podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Todo lo que nosotros tomemos la determinación de edificar en Él, siempre tengan en cuenta que tiene que ser conociendo los parámetros del gobierno de Dios en nuestras vidas. Si Dios no gobierna mi corazón como mamá, no puedo pretender que gobierne el corazón de mis hijas. Entonces veamos en dónde estamos parados, porque es como decir, yo insulto pero le digo a mi hijo que no insulte, es lo mismo. Acá no está eso que debe regir, que como he escuchado muchas amigas que son mamás que dicen, no, pero yo lo hago, pero vos no tenés que hacer lo que yo hago, porque yo te lo estoy diciendo. No, nosotros somos la imagen y la semejanza de un Dios de gloria y tenemos un carácter formado en Cristo. Nuestros hijos deben tener lo mismo. Por eso es la importancia de saber en dónde estoy parada, qué gobierno, qué reino estoy conociendo. Porque lo vemos en las pequeñas cosas más cotidianas. Y cuando uno está dispuesto a oír la voz del Espíritu, en cualquier situación y en cualquier cosa el Señor nos va a corregir. Y como mamás a veces estamos expuestas a un montón de cosas, de charlas, conversaciones, en las cuales estamos viendo que el Señor nos corrige. Por eso veamos como mamás, papás, matrimonios, qué es lo que nosotros estamos pretendiendo en nuestra familia. Si estamos pretendiendo que el gobierno de Dios solamente se establezca en nuestros hijos sin gobernar nuestros corazones, o realmente estamos dispuestos a vivir bajo la voluntad de Dios, dentro de su reino, ejerciendo su voluntad para que nuestras generaciones sean esas generaciones sanas, que no renieguen de vivir en una voluntad que no es la de ellos. Porque después nos quejamos, porque después vienen los achaques, los problemas. Pero es ahí donde tenemos que aprender a oír su voz. Como hoy decía la canción, o sea, tu voz nos está llamando. ¿Estamos prestando nuestro oído para poder responder a esa voz o la dejamos pasar? Veamos que a veces hay cosas simples, pero que debemos rever diariamente en nuestras vidas. En segundo lugar, Él nos da a conocer que Él nos ha preparado un lugar. En este pasaje lo decía. Que en el momento de la consumación de todas las cosas, Él nos daba un lugar para habitar con Él. Y nos da la promesa de regreso. ¿Cuántos de los que estamos aquí en este lugar nos hemos sentado a pensar qué es lo que está sucediendo en nuestra familia, que quizás todavía sigo esperando esta promesa que no la puedo ver cumplida? Yo me lo pregunté con este mensaje, porque yo oía de las promesas de Dios, todos conocemos las promesas de Dios, pero el Señor a mí me llevaba a un ámbito más cotidiano. Podemos profundizar muchísimo en todas las promesas que el Señor
dio y que cumplió en Cristo. Porque eso es algo que lo tenemos claro. Todo fue consumado en Jesucristo. Ahora, ¿por qué no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué no lo puedo ver hoy? Yo hablaba con Lucía en un momento de ciertas cosas y yo le decía, quizás hoy estoy trabajando en el Señor. Hoy mi vida se rinde al Señor diariamente. En procesos, en luchas, en un montón de cosas que cada uno de ustedes también lo debe pasar. Y quizás no llego a ver en mis días lo que el Señor haya tenido preparado quizás, pero sé y tengo la certeza que lo voy a ver en mis hijas. Sé que quizás el Señor en ellas va a cumplir todas las cosas que quizás hoy en este tiempo no se están manifestando, pero que sé que están. Por eso siempre digo a las mujeres más que nada, y la mayoría somos muchas mujeres, la importancia de perseverar, la importancia de saber que nuestro corazón debe estar dentro de ese parámetro de gobierno en donde solamente ejercemos la voluntad de Dios para con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, que no se trata de congrego y que el Señor cumpla lo que tenga que cumplir. No, se trata de que congrego, crezco, me alimento, avanzo, sigo y sigo y sigo adelante, perseverando, porque tengo la confianza y la certeza que en Cristo ya todo se ha consumado y que en el tiempo necesario lo vamos a ver. Amén, sí, Señor. Por eso es la importancia. Quizás hoy el mensaje no es del todo extenso. Quizás el mensaje no tuvo demasiados pasajes bíblicos. Pero saben que el Señor me hablaba y me marcaba que muchas veces en lo sencillo el Señor va a traer corrección. En lo sencillo el Señor va a traer la edificación. Por eso quisiera que puedan comprender, familia, que una de las mayores promesas que en mi caso yo hoy puedo ver, más allá de las adversidades y las circunstancias, es que en Él me encuentro segura. Él me prometió seguridad, porque muchas veces le digo a Lucía, le digo, yo en mi caso puedo comprender y puedo ver y testificar que los milagros el Señor los manifiesta, porque yo a los 5 años debía haber ya estado en el seno del Señor, pero tuvo un problema tan grande en el corazón que el Señor así dijo, no, porque ella es mi hija y sé que hay un propósito, y que de esa forma el Señor lo manifestó. Pero ¿saben qué? A veces nos quedamos con que el Señor me dio un soplo de vida y me quedé ahí. Pero nunca intentamos introducirnos en ese parámetro de gobierno. Entonces las promesas que estaban en el Señor quedan en un simple milagro, en algo que necesitamos en un momento, pero que nunca llevamos a comprender que necesitamos que esas promesas se manifiesten en nuestros día a diario, en nuestras generaciones, en cada familia, en cada hogar, porque esa es la forma en la que el reino de Dios se va a extender y se va a dar a conocer. Por eso quisiera que puedan ponerse de pie. Hablaba con mis hijas y digo, bueno, no va a ser muy largo porque tampoco puedo estar mucho tiempo parada con la panza. Pero hoy recordaba cuando Vale subió y comentaba, ¿no? Que era muy pronto todo. Recuerdo cuando estaba yo acá en la congregación y el pastor desde adelante dice, Débora, hija, la semana que viene vos compartís el mensaje. Y yo, ay, Señor, eso no estaba en mis planes. Pero eso me hizo recordar hoy el Señor de saber que ese es el cumplimiento de lo que Dios había hecho en mi vida cuando yo tenía 5 años. Vean cómo lo que el Señor habla, dice y manifiesta, se cumple. Mucho tiempo esperé sentada en mi voluntad hasta que el Señor tomó las riendas y me dijo, hija, es el tiempo de que estés dentro del reino, no afuera. Es tiempo de que ya no te sientes en tu propia voluntad, sino que te sientes a escuchar mi voluntad y luego comenzar a ejercerla. Yo creo fielmente en que todos,
cada uno de nosotros, como dije, incluso los niños tienen la capacidad de oír la voluntad del Padre y ejercerla, en lo más mínimo. Por eso a veces me desesperan los prejuveniles. Me desesperan los prejuveniles a mí. Pero dije, vamos con los niños y luego vamos con los prejuveniles. Pero porque realmente quiero que puedan comprender y que puedan conocer este reino y sus promesas. Voy a compartir en Salmos 91. Todos lo deben conocer, incluso yo me lo sabía de memoria cuando era chiquita, porque recordando cuando mi papá me iba a ver a la sala de operaciones, cuando estaba en terapia intensiva, él me leía este salmo. Aquí dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni de la catástrofe que acecha durante el día. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpiente bajo tus pies. El Señor rescatará a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, dice. Cuando me llamen yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Pero recuerden esto, dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Qué hoy está siendo tu armadura durante el día a diario? Hoy, ¿qué está siendo tu armadura y qué está siendo tu protección ante la dificultad, ante la enfermedad, ante las dificultades en la casa, ante los agobios que la sociedad en este tiempo está entregando en bandeja? ¿Dentro de qué parámetro de gobierno hoy te estás manifestando y te estás manejando? El Señor cumplió ya todas sus promesas en Cristo. Hoy es el tiempo de que comprendamos que debemos vivir al amparo de Él, que debemos descansar en Él, que es el Todopoderoso, que no hay nada en nuestras manos, no hay nada en nuestra propia voluntad que podamos ejercer, que nos pueda llevar a vivir la manifestación de aquellas promesas que estamos esperando. Como dije hoy y lo repito, no vivamos sentados en nuestras voluntades esperando que el Señor simplemente haga cuando ya Él lo ha hecho todo. Tu familia está en Cristo, tu salud está en Cristo, tu trabajo está en Cristo, tus hijos, tu generación y las generaciones que siguen están en Cristo. ¿Qué estamos esperando como casa? ¿Qué estamos esperando como mujeres, como hombres? Algo que ya está. Algo que se ha manifestado y que solamente queda poder rendir nuestros corazones a su voluntad para que solamente podamos verlo en nuestros días. Les vuelvo a repetir, sus fieles promesas son tu armadura y son tu protección. Él te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Pero comprendamos que esta palabra, esto que acabo de compartir, solamente vamos a poder verlo en el ejercicio de su voluntad. No va a haber parámetros de este mundo que pueda parar a una persona que decida ejercer la voluntad del Señor. No va a haber problema
problema ni situación que pueda sobrepasar a una mujer que tomó la decisión de rendir su corazón a la voluntad del Señor. Que en esta noche cada uno de ustedes pueda rever en su corazón dentro de qué gobierno, en qué parámetros y en dónde estoy, para saber qué estoy esperando. Si espero que algo venga y se cumpla porque sí, o si realmente estoy esperando ver con mis ojos la manifestación de la voluntad de Dios en mi vida, pero porque me determiné a simplemente vivir en su reino y al gobierno de su espíritu. Los saludo, amada familia, y los dejo con la administración de la palabra cantada.